Buenos días, estimados compañeros, cordial saludo. Adicional, grabé este video por lo que tuve unas fallas un poco serias con mi equipo que dificulta un poquito la salida, la captura y salida de sonido de forma agradable. Les pido una excusa. Y bien, retomando de manera muy concreta, mi apreciación del foro es la siguiente. Y es que indistintamente de la metodología que se trabaje, tradicional o ágil, todo corresponde y obedece a una época, a un contexto, a unas necesidades y unos requerimientos. No se pueden descartar de todas las metodologías tradicionales, pero tampoco, digamos, tomar a la ligera las metodologías ágiles. Hay que hacerlo con pertinencia y con coherencia, ¿sí? Por eso es que la metodología ágil es un ámbito disruptivo, porque nos permite retomar esos viejos dichos, inclusive en el ambiente organizacional, de que hay que aprender y desaprender. No podemos dar todo por sentado. No podemos indicar que Scrum es la única metodología ágil o que Scrum es la que siempre va a funcionar. Lo mismo para las metodologías tradicionales. Por eso es importante que, de acuerdo al tipo de empresa, de acuerdo al bien o servicio, de acuerdo al cliente, de acuerdo a su necesidad, al contexto y demás factores, adoptemos las metodologías que más funcionan. Se pueden fusionar metodologías tradicionales con ágiles, ¿sí? Se pueden fusionar como por ejemplo metodologías como Design Thinking con metodologías ágiles. Se puede por supuesto aplicar en cualquier ámbito de nuestra vida, inclusive en el ámbito personal, ¿sí? Porque lo bueno de la metodología ágil como Scrum es que nos permite incorporar insumos para que sea más comprensible y práctica nuestro ejercicio profesional. Liderando proyectos tenemos que comprender que no todo se puede dar por sentado ni a nivel escrito, ni a nivel verbal, ni siquiera a nivel de ejecución. Siempre va a haber imprevistos, por eso no podemos dejar al azar el hecho de que por más detallado y completo que se vea un plan en el papel, al final el resultado vaya a ser distinto o durante su ejecución, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy en día estamos en un ambiente cambiante, en un ritmo de vida tan acelerado, tan interconectado, que si hoy vemos una publicidad, por ejemplo en plataformas como Temu, Shein, Mercado Libre, Amazon, ¿sí? Al minuto, segundo siguiente ya está descontinuado, obsoleto, ¿sí? Es porque constantemente el mercado está evolucionando, ¿sí? Las grandes compañías invierten millones de recursos, pero de forma estratégica, porque saben y le apuestan a que si analizan con prioridad, con valor y con propósito las cosas, dan resultados. Por eso es que la metodología Scrum permite esa combinación de adaptabilidad y estabilidad, porque hay parámetros que podemos controlar hasta cierto punto, pero hay otros que sobre la marcha tenemos que incorporar y tenemos que facilitar, ¿sí?, esa adopción de cambios para que se nos facilite el trabajo. No ponerle barreras, obstáculos, peros, porque claro, siempre hay requerimientos y aspectos formales, funcionales, necesarios, ¿sí?, para que obviamente haya la trazabilidad, haya el registro, haya una debida garantía del servicio que ofrecemos al público, y por eso pues es pertinente. Pero por supuesto, entre más facilidad tengamos, más práctico se vuelve nuestro trabajo y por supuesto más genera valor. Por eso es que lo bueno de la metodología ágil como Scrum es que nos permite, por supuesto, primero, tener una metodología concreta de trabajo. Planteamos un caso donde se estipula claramente qué es lo que consiste el negocio. Se visualiza una proyección de a dónde queremos llegar. Se establece un plan de trabajo estratégico que, como bien lo comentó el profe Edson en anteriores Open Class, esto permite pues una base, ¿sí?, que ya de acuerdo a ese inicio y a ese fin que tenga ese proyecto, se busca en ciclos cortos autogestionar el trabajo, que el equipo sea claramente comprometido, que tengamos una pertinencia real con lo que hagamos, para que sin tener un supervisor que nos respire, discúlpenme la expresión, en la nuca, ¿sí?, sepamos que nosotros somos parte de un todo en la organización, que así tengamos o estemos en diferentes áreas, sabemos que así sea un aporte marginal, suma valor, y que esa suma de valor constantemente va a estar con los involucrados, con el equipo de trabajo, con el cliente de la mano.
y que por supuesto esas validaciones, de acuerdo a esos ciclos de trabajo establecidos, concretos, eficientes y eficaces, nos vaya a llevar a un propósito. ¿Para qué? Para no simplemente desechar de paso de forma rápida los requerimientos de proyectos que se tengan, sino para que de manera muy clara trabajemos adecuadamente. Eso es básicamente como el principal aporte que veo, ese cambio de filosofía. Antes, y de hecho esto es venir como a reciclar viejos dichos de que, por ejemplo, la crisis es un factor de oportunidad, ¿sí? Que si bien la incertidumbre es lo que se desconoce y el riesgo es la probabilidad de que ocurra, ¿sí? Esos eventos adversos, no quiere decir que todo esté dado. Hasta cierto punto nos podemos preparar, hasta cierto punto podemos planear, proponer, ejecutar, controlar y monitorear, pero también tenemos que estar abiertos que al cambio, ¿sí? Y que de acuerdo a la perspectiva que tengamos, a la óptica en que abordemos esos cambios, esa incertidumbre, pues podemos lograr, ¿sí? Un flujo de trabajo proactivo, no predictivo, o inclusive ni siquiera predictivo, reactivo, que esperemos a que las cosas en el mercado pasen y ahí sí actuamos. No, porque por eso cuando salimos de nuestras casas, de nuestras universidades, de nuestro trabajo, tenemos que estar atentos a ese entorno, porque nosotros no somos agentes aislados, sino pues imagínense dónde estarían las organizaciones de hoy en día. Así que, compañeros, la principal contribución de esta metodología ágil como Scrum es precisamente ese cambio de chip para entender que hay formas de pensamiento, de organización y de ejecución que se amoldan a las necesidades cambiantes de nuestro entorno, pero que nos invita a ser más responsables, o como bien decía la metodología Scrum, es fácil de comprender, es práctica, pero es compleja de aplicar. ¿Por qué? Porque se necesita ejecutarla, practicarla, ¿sí? Materializarla, incorporarla a nuestras vidas como cualquier hábito, ¿sí? Con un propósito claro, y eso nos va a llevar, por supuesto, a evolucionar. Ejemplo, en mi ámbito como instructor SENA siempre está lo interesante de que siempre tenemos que mirar la manera práctica, creativa, de concatenar los conocimientos prácticos de los campesinos con los conocimientos teóricos y prácticos, pero que sea un común entendimiento, que sea una interacción fluida, ¿sí? Que no haya choques, ¿sí? O barreras, sino por el contrario. Por ejemplo, las comunidades campesinas con las que trabajo se involucran porque el propósito de estos procesos de la estrategia campesina es, por ejemplo, que ellos propongan proyectos para gestionar recursos, fortalecimiento, articulación, pero que ellos también sean los protagonistas, ¿sí? Porque nuestro trabajo no es simplemente hacerles el proyecto, sino que ellos sean parte de ese proceso, parte activa, no pasiva, ¿sí? Y que esto sea, por supuesto, un aprendizaje y evolución para todos. Y por supuesto, las metodologías tradicionales están por algo, ¿sí? Sentaron las bases para que precisamente autores, ¿sí? Y empresarios y visionarios pues dijeran, bueno, solo eso podemos hacer, solo ese valor podemos generar, ¿qué más podemos hacer? Entonces siempre que hay, digamos, un cuello de botella, un estancamiento, siempre hay esa perspectiva de apertura, y eso es lo que nunca se debe perder, esa apertura de asombro, de asumir riesgos, de comprometernos, y que por supuesto el hecho de que haya fallas, porque siempre las va a haber, son inevitables, pero la forma en que abordemos las fallas es lo que nos permite seguir adelante. Dios me los bendiga, muy amables por su comprensión, tiempo de disposición, un abrazo.